¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, para quienes no me conocen aún. Bueno, vamos a hablar sobre el conservadurismo. Vamos a hablar sobre esta corriente cultural, filosófica, politológica, esta corriente de pensamiento que llamamos conservadurismo y también neoconservadurismo. Y pues va a tomar ese término de conservadurismo dependiendo también el contexto histórico, el contexto en la línea de tiempo o a lo largo de la historia del tiempo, o va a tomar el término conservadurismo de acuerdo también al país, al contexto geográfico del cual estamos hablando. Y hay que también hablar de conservadurismo respecto a qué, ¿sí? Y pues yo ya he hecho varios de estos videos hablando sobre el conservadurismo en mi canal de YouTube. Tengo mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa y ya he venido analizando el tema, pero uno siempre va investigando cosas, va actualizándose, va viendo nuevas perspectivas. Entonces no va a ser un video sobre conservadurismo que hice hace 2 años en mi canal de YouTube, con algo que hice hace un año y con algo que estoy haciendo en la actualidad o quizá posteriormente. Por eso es que siempre estoy tratando de ir actualizando, actualizándome, leyendo nuevas cosas, viendo lo que está pasando en la sociedad, en las noticias, en el internet, etcétera. Entonces, por eso es que este video es una cierta actualización de otros que ya he hablado del conservadurismo con anterioridad, otros videos. Bueno, siempre es importante referirse al conservadurismo acorde al contexto. En el caso, por ejemplo, ecuatoriano, de mi país, del Ecuador, el conservadurismo tuvo a su principal representante político, que fue Gabriel García Moreno, por allá por mediados del siglo XIX, y estuvieron en conflicto con los liberales, que después fueron liderados por Eloy Alfaro. Entonces tenemos a dos líderes de mediados y fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Había una lucha política entre los conservadores y los liberales. Pero si vamos mucho más atrás, si vamos a la época entre 1800 y 1830 aproximadamente, ahí también hablamos de unos conservadores y unos liberales. Los conservadores que querían mantener el régimen y el imperio español, el imperio hispánico, el estado hispánico, eran los que defendían al rey, a la corona española en el contexto ecuatoriano y de países cercanos como quizás el mismo Perú, como la misma Colombia, Argentina, México, etcétera. Y en ese contexto de las etapas de independencia de los países hispanohablantes, sudamericanos, latinoamericanos, y en el caso concreto ecuatoriano, que es el que más conozco, pues teníamos también a los liberales, que eran los que promovían la independencia. Y en el sector de la independencia, del liberalismo, en ese contexto y en este país, pues podemos tener al mismo Antonio José de Sucre, al mismo Simón Bolívar, los libertadores, que tenían una concepción liberal basada en los principios de la ilustración, de la filosofía ilustrada, etcétera. Entonces, estas ideas de libertad, incluso promovidas por el Estado y el Imperio británico, en contra del Imperio español, entonces se alineaban a una perspectiva liberal, mientras que los conservadores en ese contexto eran los que apoyaban al rey. Y si vamos al contexto, por ejemplo, de los Estados Unidos, tenemos a los demócratas que representan la perspectiva liberal. Los demócratas del Partido Demócrata y los presidentes demócratas, de alguna forma representan a ese liberalismo, a esa izquierda de alguna forma, y a ese progresismo.
Mientras que los republicanos en el contexto de los Estados Unidos, caso por ejemplo Trump, representan a ese sector de derecha, a ese sector conservador, etcétera. En el caso de Brasil, ahora que recién ha habido un sistema de elecciones, podemos decir que Lula representa a ese sector liberal, progresista, de izquierdas, y tenemos a Bolsonaro que representa ese sector conservador, de derechas, etcétera. Digamos, eso en términos didácticos y generales. Pero si ya vamos al tema más bien de tipo intelectual, filosófico de lo que es el conservadurismo, voy a mostrarles a algunos personajes de Sudamérica, de los países de habla hispana, muy pocos de habla inglesa, pero también los incluido. Y estos son algunos rostros que representan el conservadurismo actual, el neoconservadurismo, y algunos incluso no quieren tachar, no quieren ser tachados de conservadores, sino prefieren utilizar la palabra palio libertario, como el caso de Agustín Laje. Pero evidentemente que hay otros que sí se catalogan conservadores, como el mismo Miklos Lukács, que ustedes ven acá, este peruano. Miklos Lukács se asume como conservador, se asume como conservador este pensador peruano, youtuber, muy cercano a Agustín Laje. Y Miklos Lukács también, en una de sus conferencias en YouTube, recomienda a Sir George Scruton, ¿sí? Un pensador, un filósofo conservador del tradicionalismo. Entonces, vemos que hay algunos autores importantes que nos remiten a otros a lo largo de la historia y pues evidentemente estos son algunos rostros del conservadurismo. Puede ser del conservadurismo político, del conservadurismo religioso, etcétera. Y retornando a esta diapositiva, otro de los más grandes conservadores de la actualidad, jóvenes, es Ben Shapiro. Y creo que remitirnos a las fuentes, a los discursos, a las charlas de Ben Shapiro nos puede hacer aportes importantes en lo que es el conocer lo que implica el conservadurismo. Pero de ahí, por ejemplo, tenemos a un youtuber, Fernando Fuentes Pinzón. Fernando Fuentes Pinzón se ha asumido como un personaje de centro derecha, de centro derecha, eh, que de alguna forma recupera algunos de los principios del conservadurismo. Yo creo que Fernando Fuentes Pinzón está un poco más hacia la izquierda que Agustín Laje, pero hay otros personajes más hacia la derecha de Agustín Laje, como el mismo Cristian Rodrigo Iturralde de Argentina, el mismo Horacio Giusto, este personaje Pablo Muñoz Iturrieta, Jonathan Ramos, que considero que están mucho más a la derecha que Agustín Laje. Si bien Fernando Fuentes Pinzón es de derecha, yo creería que su discurso, que ustedes lo pueden investigar en su canal de YouTube, analizar y reflexionar, está un poco más a la izquierda que Agustín Laje, a pesar de que los dos, en términos generales, son de derecha. Pero dentro de la misma derecha hay personajes que están más hacia la izquierda dentro del espectro de la derecha y hay personajes que están más hacia la derecha dentro de ese espectro que es lo que hoy se conoce como la nueva derecha o la derecha. Y estos son algunos de los pensadores, de los influencers, de los youtubers, escritores e intelectuales y políticos que promueven cierta ideología ligada a las derechas. Y acordémonos que la derecha, así mismo como la izquierda, es diversa. Hay personas que están en la derecha y otros que están más a la derecha y otros que están mucho más a la derecha. Entonces, creo que, por ejemplo, más a la derecha que el mismo Agustín Laje está Cristian Rodrigo Iturralde, Horacio Giusto, Pablo Muñoz Iturrieta, Jonathan Ramos, por ejemplo. Quizás un poco en la misma línea que Laje está Mamela Fiallo, podría ser. Eh, Aquí está intercambiado los nombres. También la misma eh, Vanessa Vallejo está un poco en el discurso ligado al AGE, un poco Alejandro Bermeo,
que tienen un discurso más bien no tan religioso, aunque bueno, sí hablan con sacerdotes, establecen diálogos, debates, pero quienes de frente eh, defienden al tradicionalismo católico y, bueno, cristiano, pero especialmente católico, pues son Cristian Rodrigo Iturralde, Horacio Giusto, Pablo Muñoz y Turrieta. Estos tres personajes, y me atrevo a decir que el mismo Jonathan Ramos, eh, muy apegados a corrientes teológicas del catolicismo, defensores a ultranza de lo que es el catolicismo, y Agustín Laje, en algunos de sus discursos, de sus charlas, de sus entrevistas, sí ha hablado un poco de religión, de Dios, pero su discurso es mucho más fresco, mucho más actual. Digamos, por eso mismo él se cataloga de alguna forma como paleolibertario, porque no utiliza mucho el término Dios, ni cristianismo, ni católico. Entonces, por eso es un poco un discurso más fresco, Agustín Laje, Vanessa Vallejo, Alejandro Bermeo, que tienen un discurso más hacia el centro en algunos de los casos. Pero si vamos a escuchar el discurso de Cristian Rodrigo Iturralde, Horacio Justo, Jonathan Ramos, Pablo Muñoz y Turrieta, incluso un poco de Mamela Fiallo, evidentemente es un discurso católico, de defensa del catolicismo, del conservadurismo católico, y pues muchos de ellos son pro vida también. La mayor parte de ellos, por no decir todos, los que ustedes ven en pantalla son pro vida. Entonces, algo que identifica a este nuevo conservadurismo es la, ser activistas pro vida. Ser activistas pro vida, ser defensores del catolicismo, del cristianismo un poco, pero más del catolicismo, son estos personajes. A Fernando Fuentes Pinzón no le he escuchado tanto ser un defensor del catolicismo y del cristianismo. No ha utilizado palabras de la teología, de la teología católica o cristiana. Entonces, mientras más utilizan símbolos como la cruz, como el cristianismo, pues evidentemente tenemos rasgos de la derecha en el espectro político y personajes como Laje, Vallejo y Bermeo son un poco más paleolibertarios. Hay sus tintes, ¿no? Habría que ir directamente a las fuentes, escuchar sus discursos, y muchos de sus discursos son pro vida, están en contra del aborto, están en contra del progresismo, están en contra de la izquierda. Agustín Laje recién sacó un libro, La batalla cultural, que habla de crear o de consolidar una nueva derecha y dar la batalla cultural contra el progresismo, contra las pro aborto, contra el feminismo, eh, etcétera. Y de ahí, por ejemplo, tenemos a Lupe Batallán también, que es una activista pro vida. Me parece que ella tenía rasgos de atea o agnóstica, esta argentina. También publicó un libro en contra del aborto, estudiante de medicina, pero me parece que está un poco más alineada ya a lo que es el cristianismo y el catolicismo, una cierta conversión de Lupe Batalla. Es lo que sí es una activista pro vida, estudiante de medicina argentina, escritora. De ahí, Francisco Núñez del Arco es un ecuatoriano, a igual que Mamela Fiallo, tenemos a dos ecuatorianos, Mamela Fiallo y Francisco Núñez del Arco, que son como que los pensadores e ideólogos de la derecha ecuatoriana. Eh, y Francisco Núñez del Arco también escribió un libro que se llama Quito fue España. Quito fue España es un historiador, un pensador, un analista político de derecha. Es un hispanista. Francisco Núñez del Arco es un hispanista, defiende lo que fue en su momento el imperio hispánico y tiene este libro que da sus argumentos a favor de haber mantenido y conservado lo que fue el imperio español, el Estado español. Estos son algunos de los personajes que son activistas en este momento de esta derecha, del neoconservadurismo, ¿sí? Y lo llamamos neoconservadurismo porque neo quiere decir nuevo, es una nueva forma de conservadurismo que ha ido como quitando u ocultando sus afinidades en sus discursos, en sus debates, en sus análisis y en sus obras o escritos, han ido quitando ese matiz religioso católico, aunque algunos todavía lo mantienen.
como Horacio Justo, que en su canal de YouTube tiene una cruz como símbolo. Y Pablo Muñoz Iturrieta es un teólogo católico cristiano, además de psicólogo y filósofo, escritor Pablo Muñoz Iturrieta. Entonces, digamos, todos estos actores son políticos, ideólogos, filósofos en contra del progresismo, en contra de de la filosofía postmoderna, en contra de la escuela de Frankfurt. He visto conferencias en contra de la escuela de Frankfurt, en contra de la filosofía postmoderna. Y pues algunos son muy inteligentes en ocultar sus afinidades con el catolicismo y el cristianismo y con la teología cristiana. Pero vamos un poco más allá de la historia y de estos personajes que son actuales. Vamos un poquito más atrás y tenemos quizás al mismo Jordan Peterson, que tampoco es veo que es un personaje que habla mucho de Dios y de la religión. Tiene sus rasgos, sí ha hablado, es un psicólogo de derechas, un psicólogo clínico, crítico social, que también me parece que está más hacia el lado de la derecha política y cultural, filosófica y psicológica. Miklos Lukács también, como ya mencioné, él se autoidentifica como conservador, tiene varias conferencias sobre conservadurismo, promueve el pensamiento de Roger Scruton, Nicolás Márquez también, un activista pro vida, escritor, pensador de la derecha, mucho más radical parece que Agustín Laje. Su identidad es evidentemente de la derecha, pro vida, en contra del progresismo, en contra de la izquierda, en contra del liberalismo, Nicolás Márquez. Chinda Brandolino es un activista médico pro vida, que también ha dado muchas entrevistas defendiendo la causa pro vida, en contra del aborto y del feminismo que promueve el aborto, del feminismo y el progresismo abortista. Ángel Anxo Bastos es un conservador también, historiador, pensador español, que tiene muchas charlas y conferencias en YouTube que lo puedan revisar, su discurso de derecha. Entonces también hay que conocer a estos personajes. Evidentemente, como ustedes se han dado cuenta en mi canal de YouTube, yo soy una persona que promueve la diversidad de perspectivas, más bien soy un educador para que ustedes conozcan y sepan identificar quién es de izquierda, quién es de derecha, quiénes son un poco más hacia el centro, quién está al progresismo radical, al conservadurismo radical. Todas estas perspectivas me gusta difundir en mi canal de YouTube desde la psicología social, las ciencias humanas, las humanidades, la filosofía, que es la línea de mi canal. Analizo los temas también de género, los temas del feminismo, y creo que es importante divulgar también el conservadurismo, por más que nosotros no estemos de acuerdo con todo lo que plantean. No me considero ni un conservador, no me considero ni un progresista. Yo soy psicólogo y desde esa mirada y filosofía, pues planteo y difundo el pensamiento. También hemos hablado del liberalismo, hemos hablado del progresismo, les he mostrado también quiénes son los progresistas, los marxistas en otros videos. Entonces creo que mientras más promovemos esta diversidad y esta educación que no adoctrina, creo que, o intenta no adoctrinar, puede que algunos lo vean como adoctrinante, pero yo intento no adoctrinar en la medida de lo posible. Claro que es imposible no adoctrinar, porque al fin y al cabo uno está dando un tipo de pensamiento, pero y tiene por supuesto también sus sesgos, pero justamente yo les invito a que vayan a otras fuentes, conozcan otros autores y vayan identificando también ser autodidactas. Ahí tenemos a Roger Scruton, que ya pensé, y ya dije que es un pensador muy importante del conservadurismo, Joseph Ratzinger o el Papa Benedicto, como lo conocen, el Papa Benedicto fue Papa de la Iglesia Católica y del Vaticano, también ha escrito muchos libros, es un cristiano católico de derechas. Acordémonos que también puede haber un católico y cristiano progresista como el Papa Francisco que está en este momento en el poder del Vaticano. Pero Joseph Ratzinger era un católico más hacia la derecha que el Papa Francisco actual. El Papa Francisco actual es mucho más, es católico, pero mucho más progresista que Joseph Ratzinger. Tenemos a Harry Bernes. Harry Bernes es un historiador que negó
es un negador del holocausto nazi, es un negador de lo que sucedió en el régimen nazi contra los judíos y creo que es importante que lo lean. Muchos autores del negacionismo nazi pueden tener este rasgo de derechas, del conservadurismo. Sí, hay que tenerlos mucho en cuenta. Eh, Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, pues evidentemente los Testigos de Jehová y con su fundador Charles Taze Russell, un pastor cristiano que fundó prácticamente lo que conocemos como los Testigos de Jehová, esta religión, esta filosofía de vida. Para algunos católicos es una secta, pero creo que esta corriente de pensamiento está ligada evidentemente a un conservadurismo que son los testigos de Jehová. Y de ahí tenemos los dos personajes de la modernidad y del protestantismo, Juan Calvino y Martín Lutero, dos pensadores intelectuales revolucionarios que plantearon lo que se conoce como la reforma protestante del catolicismo y del cristianismo. A partir de estos dos han surgido diversas corrientes cristianas que están en desacuerdo con el catolicismo de Martín Lutero y Juan Calvino plantearon lo que es la reforma protestante. Y a partir de estos dos pensadores de Lutero y Calvino surge todo lo que es el cristianismo protestante después del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII hacia adelante, hacia la actualidad. Entonces, todas las corrientes cristianas protestantes que existen en los Estados Unidos, en los países de Europa, en Sudamérica y en el mundo, pues tuvieron como base a Juan Calvino y Martín Lutero. Y si vamos un poco más atrás en la historia, uno de los grandes pensadores que impactó mucho en la Edad Media, en los reinados católicos, en el catolicismo de Occidente, tenemos al mismo Agustín de Hipona, o San Agustín, como lo dicen los católicos, un gran pensador del conservadurismo católico medieval europeo, al cual muchos quieren regresar, ¿no? Algunos de los conservadores quieren regresar o tomar la mayor parte de lo que sucedió en la Edad Media, y pues Agustín de Hipona fue uno de los grandes pensadores del conservadurismo y muchos conservadores actuales se remiten a Agustín de Hipona, a este personaje de fines de lo que lo fue la edad antigua y es la edad moderna. Pero aparte de Agustín de Hipona, podremos mencionar al mismo Tomás de Aquino, el gigante del cristianismo. Tomás de Aquino, aparte de Agustín de Hipona, son los dos personajes que marcaron el pensamiento medieval al cual muchos conservadores quisieran regresar, a la Edad Media, donde que había monarquías, donde que había reinos controlados por el catolicismo, por los papas, por los sacerdotes, por los reyes, ligados al catolicismo y al cristianismo. Entonces, claro, pues los grandes pensadores de esa perspectiva se remiten muchas de las veces, no siempre, pero muchas de las veces, a Agustín de Hipona, a San Agustín y a Tomás de Aquino, a estos dos grandes personajes del conservadurismo, del catolicismo y del cristianismo. Muchos quisieran regresar a la época de los reyes católicos. Entonces, en esa perspectiva, tenemos el conservadurismo en Sudamérica, en los países de habla hispana. Creo que eh, esto tiene que ver con la filosofía conservadora. Regresar o tomar los aspectos fundamentales de la Edad Media, de las estructuras estas feudales, de las estructuras católicas, donde que predominaba los principios y los valores católicos y cristianos, y si fuera por ellos hubiesen eliminado lo que fue la modernidad, lo que fue o lo que es la posmodernidad. Ellos son críticos con la posmodernidad y con la modernidad también muchos de ellos, no todos, pero muchos de estos conservadores son críticos con la modernidad porque quisieran regresar evidentemente a la Edad Media o a los inicios de la modernidad. Quisieran eh, tomar esos principios eh, del catolicismo tradicional. Entonces,
No me crean a mí, vayan directamente a las fuentes. Si quieren, créanme un poco o todo, pero si no me creen, vayan directamente a las fuentes, estudien la vida y la obra, los canales de YouTube de estos personajes. Ahí va a encontrarse ustedes estos discursos, estos símbolos, estos pensamientos. Con algunos de ellos estoy de acuerdo, con ciertas cosas de lo que plantean muchos de estos conservadores, pero no me considero un conservador, a pesar de que pueden haber progres que sí me vean como un conservador. Hay progres que me han visto como de ultraderecha y hay conservadores que me han visto como un progre. Entonces, por suerte, eh, hay esas dos perspectivas. Los progres me ven a mí como un conservador de ultraderecha y los de derecha me ven como un progre de ultra izquierda, un ultra progre. Bueno, eh, para mí es un honor que me critiquen de los dos lados. Eh, Tampoco me considero un defensor a ultranza del liberalismo. Creo en la libertad, sí. Creo en la libertad de pensamiento, en la libertad de opinión, especialmente en la libertad de pensamiento y en la libertad de opinión. Esa creo que es la libertad más importante para cualquier otro tipo de libertad. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento son aspectos fundamentales para cualquier otro tipo de libertad, ya sea política, etcétera. Creo que la principal es la libertad de pensamiento, eh, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Ah, y otra cosa, la libertad religiosa que me estoy olvidando. Tres principios básicos de la libertad. Creo que dentro del mismo liberalismo hay muchas concepciones económicas, economicistas del liberalismo, y ahí es lo que no me gusta de algunos liberales. Entonces, si bien apoyo un poco más de este liberalismo, hasta cierto punto estoy de acuerdo con muchas cosas, pero en otras cosas de caer en el economicismo como ha caído el liberalismo, creo que es un tema que negativo. Creo que el liberalismo también tiene que eh, dar la batalla cultural, ¿sí? Como dice Laje, creo que la libertad se gana también con una batalla cultural. Y no dejemos que esta batalla cultural sea apropiada únicamente por el progresismo, por el conservadurismo radical, sino por también sino también por los liberales, incluso por los miniarquistas. Eso en el aspecto político. Pero también creo que la política sí es un aspecto importante, las teorías políticas, la psicología política, el pensamiento político, pero creo que toda la vida no se centra en el aspecto político. Creo que también pueden haber aspectos más interiores eh, que nos pueden ayudar a vivir mejor, más allá de querer únicamente tomar el poder. Yo creo que tomar el poder puede ser necesario, el poder es importante, siempre y cuando este poder económico, político, cultural sea hasta cierto punto tenga un límite, si sea limitado, no se ejerza ni un poder económico por parte del mercantilismo, de las grandes empresas transnacionales, pero tampoco creo que el Estado tiene que tener tanto poder. Entonces, mientras más miniarquismo, mientras más libertad de pensamiento, libertad de opinión y libertad religiosa exista y las personas puedan seguir investigando para ser más, un poco más libres, la libertad absoluta nunca va a haber, nunca vamos a conseguirla, pero si podemos ser menos esclavos y más libres en ideas, en pensamiento, en reflexión, pues mucho mejor. Eso en cuanto a esta parte de lo que es el conservadurismo, ¿sí? Les invito a que vean mis otras charlas sobre el progresismo, sobre el feminismo, sobre el liberalismo, que sí tengo también videos sobre eso. Y creo que siempre es importante comparar información, contrastar información. Y ahí sí podemos tomar una línea de pensamiento, una línea de acción en nuestra vida cotidiana y en la política. Cuídense mucho, suscríbanse a mi canal de YouTube. Tengo cursos sobre psicología social, sobre psicología política, sobre filosofía en mi canal perdón, en Udemy. En Udemy tengo cursos online sobre estos temas. En Udemy me pueden contactar a través de mis diferentes redes sociales, de mi WhatsApp, Facebook, Messenger
Instagram me pueden escribir o en el mismo YouTube para brindarles información en el caso de que quieran apoyar a este canal y mis cursos online, cursos digital, en digital. Chao, chao, pasen bien, cuídense mucho.